O sea, tú dices Sí. responsabilidad afectiva, no. Digo responsabilidad afectiva cuando estás en riesgo. Ok. Long story short, hablar de responsabilidades es hablar de obligaciones. Ajá. Si los afectos tienen responsabilidad, tienen obligaciones. Y si tienen obligaciones, es penable y punible. Yo no quiero castigarte porque no eres quien yo digo que debes de ser. Entonces, yo creo que responsabilidad afectiva cuando estás en riesgo y nada más. O sea, es una medida emergente. Es un bote salvavidas. Pero no una manera de estructurar una relación. No, porque si no, tu relación se trata sobre el dolor. Claro. Y entonces, ¿en dónde disfrutas? ¡Qué fuerte! Sí, tengo todo un taller como de 20 clases sobre eso. Ajá, sacas. Está padrísimo. Pues bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Cenital. Hoy en el episodio número, creo que es el 16 o 17, he decidido compartirles que una cosa que me pasa, y antes de presentar a la invitada, y una cosa que me pasa es que cuando estoy frente a un micrófono, siento esta sensación de responsabilidad de alguna manera, pero no necesariamente de educar o de decir esta cosa es así, sino más bien la responsabilidad de cuestionar aquellas cosas que no son cuestionadas o que no lo son con mucha regularidad. Y hay muchas, ¿no? Cosas que el ser humano ni siquiera se atreve a pensar que existan otras maneras de hacerlas o de no hacerlas. Digo, durante mucho tiempo el concepto de Dios, por ejemplo, fue una cosa incuestionable. La inmanencia era literalmente penado ir contra ella. Después de la Revolución Francesa, pues un poco cambia y se reparte esa cosa, ese mito, esa cosa súper estructurada en otras estructuras que luego también son difíciles justo de cuestionar. Y una de esas cosas que me parece que en la actualidad es difícil, pues es el concepto de el amor. Y justo para preguntarnos sobre él sin ataduras, sin correcciones políticas y sin pensar en que se va a derrumbar nuestra concepción humana, o tal vez sí, pero sin el miedo de que eso pase, hoy he decidido invitar a La Maliana, quien es una gran divulgadora de los temas de diversidades afectivas, es acompañante terapéutica y hoy nos acompaña a nosotros. ¡Qué ¿Cómo estás? emoción! Muy feliz, muy emocionada y muy feliz de estar acá y compartir. Ay, qué bonito fue para mí, también bien chido que cuando te invité me dijiste que ya habías visto mi contenido y yo dije, somos fans mutuamente entonces. Sí, súper padre, sí, sí. ¿Cuánto tienes haciendo contenido respecto a esto de las diversidades afectivas? En redes sociales como 3 o 4 años, pero Ajá. en presencial ya llevo una labor de 8 años más o menos. Oro bestia. Sí, es un Dando montón. acompañamiento. Ajá, y grupos de información y divulgación, y grupos de cuestionamiento, y círculos de lectura, Claro. actividades en general. Y ahora que ya me eché mi gran monólogo, que estaba un poco nervioso de aventármelo justamente por estar al lado de una eminencia en estos temas, quiero preguntarte pues justamente qué piensas tú que estás tan inmiscuida en este tipo de temas y crees que esta percepción de que es algo muy cuidado y que no se puede cuestionar sigue siendo vigente o que ya cada vez más con las redes sociales pues hay más gente cuestionándoselo y replanteándose este tipo de cosas. Justo creo que un poco de ambas. O sea, sí es uno de esos temas bien difíciles de abordar porque todos estamos como construidos desde la idea básica del amor, Ujú. desde el si nuestros papás se amaban o no se amaban cuando nos tuvieron y si nos amaban cuando nos tuvieron, por ejemplo. Y entonces a partir de allí se hace una construcción de la personalidad y del deber ser. Aunque se cuestiona más, yo sí veo mucha gente más reactiva que antes cuando les tocas cualquier ideal del amor Ujú. que ha sido mediatizado por años. Entonces, un poco de ambas. Y a mí lo que me parece interesante es, yo he visto este fenómeno de justo cuando están a punto de brincar al cuestionamiento, es cuando más reactiva es la gente. Claro. Y entonces, a mí es ahí donde me gusta trabajar. Es que es una cosa un poco como una montaña rusa, ¿no? O del saltar del bungee, estas actividades extremas en las que es el punto es casi que de 0 a 100, o sea, dar el Ujú. salto ya implica
todo. Ujú, ujú. No, no es doy el salto y claro, hay una caída y pasan un montón de cosas en esa caída, pero el punto máximo, por así decirlo, es justo el despegar los Sí. pies del suelo. Y es bien interesante porque nos resistimos un montón. Es decir, a mí me gusta pensarlo desde las prácticas diarias, ¿no? Pensamos que además el amor es esta cosa mágica, conceptual, y cuando lo ves poco a poco desde las prácticas de todos los días, te das cuenta como cuando empiezas a cuestionar, esas prácticas cambian, Ujú. como incluso desde la inconsciencia cambian a otra cosa y empiezan a sentirse diferente. Y luego, como toda esta tradicionalidad se empieza a sentir incómoda y no es fácil de explicar ni siquiera en el cuerpo. Claro. Hablas del amor, hablas de una tradicionalidad. ¿Cuál sería esa tradicionalidad? ¿Cuál es ese concepto del amor con el cual todos crecimos? Yo lo partiría en varios. Creo que en general está construido desde la entrega, el abandono y la reciprocidad, ¿no? Y entonces esta tradicionalidad la podemos ver más como desde el pensamiento de la monogamia, em, solo afectando desde lo afectivo emocional. Ujú. Y entonces se ve reflejada en estas dinámicas de pertenencia, de, no sé si de celos necesariamente, pero sí como esta posesión del mío, Claro. de solo es mío, solo es para mí y solo conmigo. ¿Viene desde una concepción capitalista o le precede a eso? Mira, yo considero que viene desde el capitalismo, pero viene normado desde varios lugares. O sea, el capitalismo no solo está inmerso desde allí, sino también está el tema raza y clase. Es decir, cuando la monogamia se fundamenta para que la gente rica y blanca siga siendo rica y blanca para siempre. Claro. Y entonces también está construida desde estas privatizaciones. A mí me gusta explicarlo siendo muy aventurada como la monogamia son 4 tipos de esclavitudes modernas. Oh, shit. La Ajá. primera es la social, que es, puede que tú te acuestes y ames a más personas, pero la gente solo puede saber que estás conmigo. Claro. Y luego puede que tengas sexo con más Que es personas, pero una, solo me perdón que amas te tímido. interrumpa, pero que es una de las más vigentes, ¿no? Sí. Incluso que el acto físico es la cosa de, bueno, tal vez me está engañando mi pareja, pero que no se enteren los demás que me está engañando mi pareja. O cuando chicas, sobre todo, que cuentan qué es lo que más les puede de cuando les han sido infieles, es la cosa de me van a hacer quedar como tonta Ujú. ante la sociedad. Y tiene que ver con la noción del honor y de lo que se consideraba el honor de las familias, Mm, ¿no? Desde esta construcción monógama, el honor de los apellidos, el linaje y las herencias. Es decir, cuando heredamos no solo heredamos dinero o deudas, ¿no? También heredamos el honor y lo que se supone que la familia fue. Y entonces, claro que el contexto social de la monogamia es que los demás no sepan. ya. Luego está la sexual, ¿no? Que es Mm, solo estás conmigo. Y entonces, además viene inmerso esta restricción del si solo estás conmigo, se hace lo que yo diga cuando yo diga, ajá. que es donde hablamos de consentimiento, ¿no? Y el emocional o el afectivo, que es solo me amas a mí. Y cualquier atisbo de amor que ponga en juicio lo que haces o lo que deberías hacer por mí, entonces es infidelidad. Claro, este meme, bueno, que ahí ya se ponen otras cosas de respeto y tal, pero este meme de famosísimo en el que va una pareja y luego el otro va volteando a ver a otra Sí. chica, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué, qué sería ahí? O sea, bueno, aparte de la cosa de quizás sí el respeto a tu pareja porque estás presente, pero ¿desde dónde viene esta cosa de estás a mi lado, estás tomándome de la mano? Pero estás viendo a otra persona y eso ya es problemático. Creo que tiene muchos factores y creo que el primero es cuando amamos al otro desde lo tradicional, como que hacemos una extensión de nosotros, ¿no? Es decir, pensamos que su mano es mi mano y por eso no debe tocar a nadie que yo no tocaría. Mm, Y pasa lo mismo, por ejemplo, en las familias con los papás. Lo pongo con mi ejemplo, ¿no? Cuando yo me hice mi primer tatuaje, mi mamá fue como, ¿qué me hiciste? Y fue como, sí, a ti claro. nada. O sea, a ti nada, pero como existe esta apropiación del cuerpo del otro de manera simbólica, por eso se siente tan fuerte y también creo que tiene que ver no tanto con este sistema de posesión, sino con la creencia de que si no me ves, yo no existo. Claro. Y entonces, claro que cuando tú vienes conmigo y volteas a ver a alguien más, mi existencia se siente amenazada. Ok. Es una cosa muy loca, los celos también son así. Ya, sí, claro.
se ve amenazada en el sentido de que quizá eres la única o de las únicas personas con las cuales me siento visto y entonces si ves a alguien más, yo me voy a quedar, eso que dices, sin existir. Exacto. Órale. Está bien interesante. Y esa entonces es la tercera, que es la, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Son social, sexual, emocional. Emocional. Y la cuarta es la económica, Claro. que es tu dinero solo es para esta casa o tu dinero solo es para esta relación. Ujú. Hay un montón de historias de divorcios porque una de las partes de la pareja ayudó a la prima, a la tía, a la amiga, a la mamá, porque se considera que el capital que juntamos solo puede ser nuestro. Claro. Ujú. Ya. Y esto que, estas cuatro, ¿cómo las definiste? Como Como esclavitud moderna. esclavitud moderna. ¿Desde dónde viene? O sea, porque me estabas platicando que son como los fundamentos de la monogamia Ujú. y en ese sentido hay un inicio de la monogamia, es decir, no es algo, esto lo estoy poniendo como eh, para ponerme de ese lado de la gente que no puede cuestionar o tener otras concepciones de lo que es el amor y que luego piensan que siempre ha sido así. ¿Siempre ha existido la monogamia o en qué momento se instauró o se empezó a explorar? No, más bien la monogamia es un modelo medianamente reciente. O sea, en la historia de la humanidad Ajá, son 10 minutos de monogamia, ¿no? ok. En los Pero ¿cuál fue el momento en que sucedió? Hay mucho disenso, pero en general es desde las primeras coronas y las primeras formas de organización política jerárquica. Ujú, O sea, en el momento en que lo ponen como desde un factor biológico, por ejemplo, la jerarquía, en el momento en el que los primeros humanos que caminaban de pie y hacían todo lo que se supone que hacemos, eh, pudieron determinar si un hijo era suyo o no y mataban a las crías que no, claro. como por sentido de protección se empezó a instaurar la monogamia sexual. Ujú, Y luego fue esta monogamia económica que fue para mantener los cultivos, los arados y las claro. propiedades. Pero tiene que ver más bien con una función como global, ¿no? O holística. Ujú, Fueron los síntomas económicos políticos del momento, fue la manera de organización social, fue la forma en la que los hombres podían o no mantener crías propias o ajenas, digamos, ¿no? claro. Y entonces nace este pensamiento, este protopensamiento de la propiedad privada y de la familia. Pero antes de eso, pienso, por ejemplo, en pueblos originarios, incluso antes de la colonia, donde muchas de los espacios eran comunitarios, Claro. ¿no? Donde eran hijos de todos, son cuidado de todos, y entonces todos nos hacíamos cargo de la comunidad. Órale. Ujú. Y sí, justo es como una cosa bien difícil de imaginar, ¿no? De decir los hijos de todos. Y bueno, también suena muy lejano, pero también hay ciertas, no diría comunidades, pero ciertos espacios, dada la, pues muchas veces la precariedad y todo, donde eso sucede y nadie se lo cuestiona, como, sí, está la tía con un montón de Claro. chiquillos Ujú. y no necesariamente son sus hijos. Sí, o las abuelas que terminan cuidando a todos los nietos, o este típico no puedo cuidar al hijo y se lo encargan a la vecina y entonces de todos modos lo hacemos, Ujú. solo tenemos muy marcada la construcción de la familia y la propiedad privada. ¿Y crees que independientemente de todos los vicios y problemas que ha generado, crees que ha sido, porque lo he escuchado, esta cosa que dicen, bueno, sí, quizá la monogamia no ha sido perfecta y el amor romántico, pero es lo que nos ha ayudado a ser la sociedad que somos, entonces ha sido, digamos, necesaria. ¿Tú crees que ha funcionado hasta cierto punto? Creo que ha funcionado porque para eso está diseñada, Claro. pero no sé si eso nos haga felices, Mm, que creo que es donde yo pondría mucho el acento. Pienso en las mamás nos decían que eran las más monógamas del mundo, pero mm. no sé, mi mamá se volvía loca por Ricky Martin, ¿no? Y podía tener a mi papá y a ese hombre y se volvía loca, ¿no? O sea, solo imaginándolo. Y entonces, como todas estas restricciones que nos vamos poniendo, creo que son la evidencia de que no necesariamente la monogamia está funcionando, sino es a lo que estamos acostumbrados. Claro, y creo que eso pasa, bueno, a nivel, como lo estábamos platicando, a nivel antropológico y sociológico y así a gran escala, pero también a una escala pequeña
no sé, pienso en, no me acuerdo dónde leí, que, o sea, como las estadísticas de, por ejemplo, infidelidad que existen en la pareja y son muy altas, Ujú. pero a la vez, si tú le preguntas a parejas o incluso a personas solteras, ¿tú has sido infiel? La mayoría te va a decir que no, o te han sido infiel y bueno, tal vez ahí sí te dicen un poco más, pero también se reservan. Y entonces pienso en que o me cuestiono si es que realmente están funcionando o no están funcionando, pero se está haciendo una especie de histeria colectiva en el cual con tal de no cuestionarlo, bueno, digamos que sí está funcionando. Ujú, claro. Es que además la sensación, o sea, está bien padre la sensación de que alguien solo te mire a ti, Ujú, pero es insostenible. Entonces, sí, la mayoría de relaciones en estadística, después de un año, una de las dos personas ya tuvo un acto que se considera infidelidad. mm, Y la parte complicada es que infidelidad, como no es algo establecido, para mí puede ser que tú voltees a ver a alguien ujú. y para ti puede ser que te enamores de alguien y para otro puede ser que se acueste con alguien y para otro puede ser que le dé dinero a alguien más. Entonces, también es un término muy ambiguo Ujú. y yo consideraría que la infidelidad es un modelo afectivo en sí mismo también. La Mu- infidelidad, Sí, ¿cómo está eso? muy problemático, pero, Empezamos recios. pero tiene sus propios parámetros. Es decir, para que haya infidelidad, necesariamente hay mentira. Sí, claro. No importa qué tipo de infidelidad. Para que haya infidelidad hay ocultamiento. Hay dinámicas sistemáticas respecto a lo económico. Ujú, Hay espacios privativos también. Te pueden ver, pero no te pueden ver ciertas personas en ciertos lugares. ujú, Y esto es amar a una persona o relacionarte con una persona fuera de la díada, que también es importante en tu vida. ujú. Y entonces eso es un modelo en sí mismo. Creo que es la primera no monogamia y que por ser la primera nosotros ya le juzgamos mucho. Es decir, tiene el juicio, la infidelidad tiene el juicio de la monogamia y el juicio de las no monogamias éticas. Yo nada más, a mí siempre me gusta poner este ejemplo que es, muchas mujeres han sido infieles y a partir de la infidelidad se dan cuenta que estaban en una relación violenta Ok, y solo saliendo con alguien más y volviendo a ser tratadas desde este digno respeto, pueden salir de relaciones de violencia. Entonces, son modelos en sí mismos que lo intersecta, por ejemplo, en tema género, en tema raza, en tema violencia, es a lo que debemos de atender y no necesariamente a que la persona tenga o no las herramientas para poder decir, güey, esto estaría chido. ya. Sí, porque, bueno, justamente ahora que decías que la infidelidad es relativa en tanto a depende de de las personas en la relación y cómo lo asuman, pero justo es complicado charlar y platicar de cuáles son esos límites o cuáles Claro. son esas cosas que cada quien determina, no solo por no sé, es difícil de explicarlo, pero no solo a un nivel superficial, sino incluso a un nivel de cómo le digo a mi pareja esto sin, no solo sin que se vaya a enojar o algo, sino sin que vaya quizá a cambiar la percepción que tiene de mí. Es, yo por ejemplo, considero todas las exploraciones hacia las diversidades afectivas, las no monogamias, etcétera, como algo muy que me da mucha curiosidad y muy excitante a nivel teórico, pero luego a nivel práctico, digo, Es problemático. es problemático y es difícil, no sé, pienso, no lo he experimentado tampoco, tal vez desde ahí vaya mi desconocimiento, pero sí, siento que hay una cosa muy distinta entre lo que en teoría Claro. estoy escuchando y lo que mi cuerpo me da en la práctica de las posibilidades de lograrlo, pues. Claro, y te lo voy a plantear diferente. A lo mejor no monogamias no necesariamente es tener muchas parejas. Imagina a todos tus amigos, toda la gente que conoces Mm, como una red y en lugar de hacer estas jerarquías como es familia, es amigos, es de escuela, es desconocidos, los pones en transversal. ujú, Eso es la no monogamia, es cuando los pones en transversal, cuando ninguno importa más que otro, cuando a uno no le darías algo solo por el título que tiene, sino por quién es. Digamos que la monogamia tiene la característica de no importa quién eres, importa el nombre que tiene la categoría.
Claro. Y las no monogamias es, no importa la categoría, ¿qué quieres? ¿Tú qué quieres? Digamos, en mi caso, no monogamias fue menos sobre tener más parejas y fue más sobre pensar en mis amigues, pensar en cómo les estaba tratando, cuánto tiempo les estaba dedicando, incluso cómo los quería y cómo ese quererlos, en dónde estaba la frontera de no abandonarme y dar cualquier cosa por ellos. Claro. Entonces, se trata un poquito más de eso, de replantearnos cómo lo hacemos con las personas con las que ya estamos. Yo incluso pondría en la mesa que todos somos no monógamos desde que tenemos esta relación que no es amigue, pero no es novia, pero se siente como hermana y como de la familia, Ujú. pero y no tiene un título, no tiene un nombre y decimos mejor amigue para decirlo de alguna forma, pero Claro. no es. Eso también es un tipo de no monogamia. Pero entonces haciendo eso desdibujas las líneas entre amistad Ujú, y novios, parejas, ujú, vínculos, porque siento que también muchas veces lo que sucede cuando enfrentas o cuando te acercas a este tipo de otras maneras de relacionarse es que solamente intercambias claro. palabras, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Como, ah, claro, ya no le voy a llamar mi novia, pero va a ser mi vínculo. Y entonces Sí, sigue teniendo, como lo dices, estas jerarquías y estas, ¿cómo se llama? Como prohibiciones ujú. o Sí, las pertenencias, restricciones. Ujú. ajá. Y, y, pues sí, se desdibuja lo que realmente hay en el fondo. Entonces tú dirías, no hay entonces una diferencia, por ejemplo, para ti, todos tus vínculos Ujú, son vínculos sin que esto implique si tienes relaciones con ellos o no, o si te vinculas afectivamente o no, ujú. simplemente es como un... Todos son Exacto. todos al mismo tiempo en todas partes. Ajá, justo, más o menos. Yo como lo planteo es, para mí dibujar mi límite de no abandonarme mientras amo al otro y dar cualquier cosa por ese otro, Ujú. no importa quién sea, es yo a la gente a la que amo le doy exactamente lo mismo que a la gente a la que no amo. Ok, En tiempo, en atención, es decir, el desconocido es igual de importante para mí que la persona que habita conmigo. ok. Y desde allí, más bien, yo voy entendiendo qué necesita el otro que puedo darle y qué cosas no. Por ejemplo, pienso en Talía, uno de mis vínculos. Y entonces a ella le gusta mucho el contacto físico y yo no siempre puedo. Y Ajá. entonces lo que hago es decir, tenemos este gesto que solamente es tocar los dedos y ya, es un cariñito, Ah, órale. ¿no? Y ya. Y con eso ya se queda tranquila, con eso yo me quedo tranquila. Y si ella tiene otros vínculos y otros afectos que sí puedan darle eso, va bien. Mm, ya, Y hay personas con las que sí construí una corporalidad, pero no les doy más si yo, no si yo siento que me estoy abandonando. O sea, si a mí tener que abrazarte me cuesta mucho, no lo voy a hacer. claro. Porque es en esta red, es cuidarme a mí para poder procurarnos a todos. Ujú. Y entonces como va como en este juego. Y por otro lado es, yo no le doy a mis amantes nada que no le daría a un desconocido. Si por un desconocido no me quitaría el pan de la boca, no lo haría por mis amantes. Ok. Pero ¿por qué? Porque para mí se trata de este lugar de igualdad. Ujú. Y cuando lo estoy haciendo por mis amantes, a mí me toca preguntarme si lo hago por cada una de ellas o si lo estoy haciendo por la categoría que usa. Ya, Entonces, para que no sea por la categoría, prefiero decir, no sé si quiero darte esto. ok. Ujú, Pero ahí, bueno, me estoy poniendo de nuevo también ujú. como abogado del diablo Claro, para claro, claro. que nutra Ujú, esto. Pero bueno, digamos, quitando la categoría, o sea, de no hacerlo por la categoría, ujú. pero digamos sí por lo que representa en el sentido de que un desconocido no te da las cosas que sí te da esa persona que sí, con la que sí te vinculas. Y en ese sentido, bueno, lo vinculo hacia una siguiente pregunta que es qué pasa con la reciprocidad en las relaciones. Es decir, claro, yo te puedo dar solamente esto a pesar de que tú me estás dando todo esto. Creo que ahí caben dos cosas. Lo primero es que tú me des todo eso, no significa que yo quiera o yo pueda Claro. recibirlo. Y entonces hay un concepto que me encanta a mí que es ternura radical. Ujú. Que si lo imaginamos en un ejercicio ha sido una fiesta de llevar cosas. Y todos ponen en la mesa, Mm. no importa qué pongan en la mesa. Si nadie se fija, todos comen igual. Exacto. Y entonces si tú no traes, seguro te dice algún compa, güey, no, no hay pedo, aquí tenemos. Mm.
y tú tomas, y no importa si hoy no tienes para dar, la comunidad tiene para darte. Claro. Y si un día tú tienes de más y quieres dar ese más, ayudas a alguien que pueda no traer. Ujú. Entonces, este tema de la reciprocidad es un tema también muy capital. Fue una forma de contestación frente a la explotación, fue una forma de decir, güey, no quiero dejarme vacía porque porque te estoy demandando y te estoy dando todo. Ujú. Y ahí está la pregunta, el ¿por qué darte tendría que quitarme para hacer todo? ¿Y por qué despojarme de mí te obliga a darme algo? Claro. Entonces va en esta línea, por eso, al menos en forma singular, me gusta mucho cuidar esta línea en la que en donde darte no me hace abandonarme. O sea, ahora lo estoy entendiendo justo esta cosa que dices de la constelación, pero Ujú. quiero que me lo confirmes o no. Es entonces solamente, bueno, le quitaré el solamente, pero es dar lo que tú quieres dar Ujú. y, en esta red de personas y posibilidades, digamos, en los nodos en los que coincida un dar y recibir, pues que quede. Y donde no, pues ni modo, no Ujú. pasará. Pero entonces no hay un dejo de egoísmo en el que yo solamente doy lo que quiero y no lo que creo que la otra persona quiere o necesita. Es que hay un diálogo. Ajá. O sea, justo aquí es un diálogo que tenemos que tener. Esto del contacto, ¿no? O sea, Talia me decía, güey, yo Ajá. necesito mucho contacto. Yo le decía, yo no puedo dártelo, puedo darte esto, ¿no? Para mí contacto se puede traducir en yo hago de comer, Ujú. yo hago de comer, yo hago lo que quieras de comer. Yo te abrazo, yo te preparo la comida, te preparo la cama, yo te preparo la ropa para que te bañes, pero tocarte para mí es muy difícil, porque Ujú. para mí tocar es muy difícil. Ujú. Pero si tú tienes una amiga que quiera tocarte y que no se encargue de estas cosas, estamos haciéndolo bien. Ajá. Y si esa amiga necesita comida, yo puedo darle comida. Y si ustedes dos me pueden dar espacio, todos estamos bien. Ok. Entonces es como ir mediando e ir viendo cómo se traduce, digamos. Con Talía me pasa eso, pero con Memo me pasa una cosa diferente. Y entonces, como construimos nuestra relación muy desde la monogamia, es muy corporal. Y entonces en algún momento, cuando me dejó de abrazar, para mí fue la devastación. Sí. Sin embargo, con el tiempo se fue traduciendo a sentarme y decirle, bueno, ¿tú cómo me enseñas que me quieres? Y jamás se me va a olvidar su respuesta porque fue, yo me encargo de los gastos, yo me encargo de la renta, yo me encargo de el gas, la luz, de los perros, para que tú te dediques a lo que quieres. Claro. Así es como yo puedo decirte en este momento que te quiero. Y para mí fue como, está aquí. Entonces cada vez que yo necesitaba un abrazo, me acordaba de él, no pagué este mes la renta. Y al mismo tiempo iba con amigues o con la misma Talía, así de, ¿me das un abracito? Y entonces se trata como de ir transformando un poco la forma en la que entendemos el amor y un poco desprendernos de la idea de que solo nuestra idea de amor es la forma en la que podemos recibirla. Ajá, y hacemos que todo se trate como de la pareja y le ponemos como el centro, digamos que lo hacemos centro de acopio y distribuidor al mismo tiempo. Ok, ok. Y entonces, pensándolo en esta logística, ¿no? De los centros de acopio, no es sostenible solo tener uno. Mm. Explota. O sea, solito se le caduca la cosa, ¿no? Se pierden cosas. Y entonces, no sé si no sea posible en la monogamia, yo no lo he visto. Y tan no lo he visto que por eso buscamos a nuestras amigas y tenemos, o amigues, y tenemos estas actitudes de exclusividad para con nuestros amigues donde, Ujú. ¿por qué tienes otro mejor amigo? Claro. Es lo mismo, o sea, vamos replicando eso porque lo centralizamos. Ujú. Entonces la idea de la no monogamia es hacer varios centros de distribución y varios centros de acopio, es dejar de hacer que las bibliotecas nacionales sean una y repartirnos los libros entre todas y prestárnoslos. Claro. Ahora, esto es decir, a pesar de poder pensar en otras dinámicas, desgraciadamente, pues seguimos en el mismo sistema. Y entonces esta idea es, se puede vivir en el sistema en el que ya vivimos, en el que, bueno, tengo que ir al trabajo y luego a la escuela y luego el tráfico y luego llego cansado a la casa y luego me da la vida para repartir ese poco de tiempo que me queda en todas estas no exclusividades.
Es posible, pero son métodos de organización y por eso las no monogamias no solo son emocionales, sino son posturas políticas. Digamos, a mí yo soy muy partidaria de la anarquía relacional Ujú. y ya sé que Diosita le da sus trabajos más capitalistas a la gente más anarca. Ok, gran frase. Así, Dios. Pero, por ejemplo, pongo de ejemplo mi constelación porque no me parece justo poner a otras Ajá, personas. En mi constelación los tres trabajamos y yo, por ejemplo, ayudo o colaboro mucho con los gastos de mis hermanos y de mi mamá. ajá, Y Memo colabora mucho con los gastos de su mamá y de sus hermanas y sus sobrinas. Y Talia con los de sus papás y los perritos. claro. Y entonces esta repartición hace que ellos puedan descansar y que cuando nosotros no podamos, alguien pueda hacerse cargo. Un poco la idea es lograr este lugar en el que todos trabajemos, todos descansemos y si un día yo me enfermo, eso no sea una merma que atente contra mi dignidad, Claro. pero es un tipo de organización social y política, ¿no? Entonces, a lo mejor tú siendo no monógamo en un mundo de monógamos es un poco complicado y creo que es ahí bien importante volver a poner en la mesa que necesitamos ponernos en comunidades, Ujú. necesitamos meternos a círculos de lectura, a chats de WhatsApp, a grupos de Facebook, donde haya gente afín para ir introduciéndonos en estas dinámicas. Porque hay una cosa muy chistosa que es mucha de la gente no monógama que nos dedicamos como postura política también y como postura económica, Ujú. tenemos trabajos no normativos. Ya, sí, pues es la manera de poder sostenerlo, ¿no? Ujú, Justamente. ujú. Y Claro. entonces entre 10 podemos alimentar perfectamente las 10 casas. Ajá. Órale. Ujú, Va. Entonces, supongo que desde ahí también es un posicionamiento político de decir, quiero hacer esto que está fuera del sistema, pero también en la medida de mis posibilidades cambiar el sistema para que esto no tenga que ser necesariamente siempre una lucha. claro. Y cuando llega ese momento y que dices, bueno, está bien, pero lo es y voy a luchar, ya me decidí teóricamente, digámoslo así. Ahora, ¿cómo lo llevas a la práctica? Como, por ejemplo, tengo entendido por los TikToks que he visto tuyos que tú iniciaste no monogamias ya estando en una pareja Ujú, monógama. ujú. Entonces, ese es todo un tema. Sí. Y aparte de ese, ¿cómo lo haces a lo mejor con una persona a la que acabas de conocer o con quien estás saliendo? Y pues también quieres explorar ese lado que parece como más fácil porque, bueno, ya no me va a juzgar porque apenas nos estamos conociendo, pero a lo mejor y no es tan fácil tampoco. ¿Qué crees que es más complicado? ¿Como desarrollarlo desde una relación monógama o desde borrón y cuenta nueva? Es bien difícil. Yo creo que ambas son igual de complejas. Mm. En mi caso, justo antier cumplimos 12 años Oh, con quien no, empecé con la bestia. relación monógama. Ajá. Y estuvimos 4 años en una monogamia súper estricta, hasta que no, ¿no? O sea, hasta que un día nos sentamos y dijimos, creo que esto ya no va a funcionar. O sea, ya logramos esto, ya casi teníamos el sueño monógamo, ya estábamos buscando el bebé, acabábamos de rentar el departamento juntos, el coche, así. Ajá. Y un día nos sentamos y dijimos, ¿qué está pasando? En mi caso, yo me di cuenta que yo toda la vida he querido ser mamá. Yo me di cuenta que no iba a poder ser mamá bajo los lineamientos de la monogamia y del capital. Ya. Yo sola sosteniendo a una casa y a un bebé y teniendo una relación no iba a ser posible. Ujú. Para mí, además, este cuestionamiento partió con el cuestionamiento feminista ya mucho más profundo, ¿no? Ya fuera de lo pop y fuera de lo que estamos conociendo, sino como en una introspección mucho más ruda. Ujú. Y entonces fue como llegué también a que el amor romántico tiene como síntoma primario justo la monogamia y las exclusividades. Ujú. Y ahí fue cuando yo rompí todo contrato, ¿no? Fue muy doloroso. Fueron mis 6 meses express de llorar y berrear todos los días, de pelear todos los días, hasta que al mes 7, un día, los dos dijimos, se acabó el llanto. Esto puede funcionar o puede no funcionar. ¿Qué queremos? Y en ese inter conocí a Talia. Ajá. Y entonces romper mi relación monógama fue muy difícil porque fue quitarle de encima a mi relación y por lo tanto de mi lado a él todas estas cosas que yo ya traía arrastrando que centralicé en él, como sentirme querida porque era deseable, porque parecía bonita y entonces si él volteaba a ver a alguien no era ni bonita, ni deseable, ni querida. Fue Ok. quitar todo eso de ahí. Y con Talía fue sentarme y decir, a ver, este pedo está jalando así. No sé cómo vaya, no sé, no sé, güey, no me preguntes. Pero tengo la voluntad de que esto funcione.
Y por su lado también como que traía dinámicas muy parecidas y dijo, sí, güey, yo tampoco quiero volver a la monogamia. Y con Thalía cumplí 8 años. Órale. O Ujú. sea, tú te fuiste a, literalmente dijiste, why not both? Y, y agarraste una relación ya de años y aparte una nueva Es al mismo correcto. tiempo. Entonces por eso no puedes decidir qué es lo más difícil. Pero a la vez, pues me imagino que aparte de todas esas dificultades, un montón de aprendizajes y de otras cosas lindas que no habrías descubierto Ujú. de no haberlo hecho. Y también me llama mucho la atención esto, ¿no? Que normalmente se piensa que las personas que curiosean o orbitan estos temas, pues es porque, ay, no puedo estar con una sola persona o eh, no, luego se juzga de, son personas muy promiscuas y entonces se hace desde una cosa de quiero estar con más personas y por ejemplo en tu caso no tenía ni siquiera nada que ver con eso, era con temas de maternidad, pero hasta esos puntos de profundidad está como enraizado toda esta cosa Y que si social, fuera por pues. promiscuidad tampoco tiene nada de malo, Claro. ¿no? O sea, si quisiera haber sido por libertad sexual, también Ujú. tenían todo el derecho. Un poco, una de nuestras anécdotas más bonitas es cuando yo lo hablé con Thalía, le dije, güey, yo no quiero ser monógama, y ella, muy dueña de sí misma, me dijo, Mm. yo no puedo darte exclusividad sexual. Y si no estás bien con eso, no estamos bien con nada. Y yo, no, yo voy perfecta. O sea, yo con esto voy perfecta. Con esto voy muy bien, ¿no? Y entonces sus formas, Claro. entre ellas justo estaba esta liberación sexual. Para mí no, porque mi personalidad es distinta, ¿no? Para Memo sus parámetros fueron más sobre dejar de ser el hombre del sistema. Claro. Y entonces yo no desestimaría ninguna de las motivaciones por las que alguien quiera hacerse no monógame. Ujú. Incluso cuando alguien dice es porque no se quieren lo suficiente, Ouch. yo no lo tomaría a bote, yo diría, bajo el capitalismo, ¿quién? Ya. ¿Quién puede? No, no quién quiere quererse, sino quién puede quererse lo suficiente y qué significa lo suficiente cuando vivimos en lugares, ¿no? En países estado con necropolíticas tan grandes como las nuestras. Ujú. Claro. Entonces, nadie puede quererse lo suficiente y no estoy segura de que la exclusividad sea una forma de quererse lo suficiente. Sí, claro. Pues es como una manera más bien de justo, de tener algo seguro, ¿no? De pensar esto no puede cambiar, pero pues es absurdo porque todo cambia Ujú, constantemente. ujú, Sí, y es que es bien difícil. Yo creo que tiene que ver, no sé, un poco con la educación judio-cristiana ujú, que es muy de mártir y de hacerte chiquito, pues, y es muy difícil en ese sentido enunciar lo que queremos. Por ejemplo, ahora que me decías de Tania, ¿me dijiste? Talía, ajá. Talía, perdón, que dijo, yo tengo estos parámetros y yo no puedo dar exclusividad y soporta. Y a veces es difícil porque, por ejemplo, mi demonio así de amor romántico interno me dice, se despierta y dice, pero es que entonces tu libertad sexual vale más que tu deseo de estar conmigo y entonces ahí pones a competir cualquier cosa, ¿no? No solo la exclusividad sexual, sino, por ejemplo, esto que decías de el ser madre o el ser hombre de la relación vale más que el estar conmigo, es decir, si lo planteas así, pues es un me quieres así o no me quieres, pero también es viceversa, como o aceptas esto o yo no decido no estar contigo. ¿Cómo te sacas de la cabeza que es una comparación entre una cosa entre tu deseo y la Ujú. necesidad del otro? ¿Cómo le dices a tu cerebro, sí vale, no sé si más, pero por lo menos lo mismo tu deseo que la necesidad del otro? Justo le estás dando al clavo, para hacer un acuerdo, es tus deseos y mis necesidades y miedos son de la misma altura. Y es difícil pensar eso, ¿no? Porque se piensa como Claro, miedo, no, cuida eso, ¿no? Y el claro, deseo es como, pues lo puedes tener y qué chido, pero también podrías no tenerlo. claro, pero aquí entran varias cosas. La primera es, en este lugar vamos a conceptualizar el miedo como todo ese deseo no cumplido. Ajijo. A ver. ¿Le tienes miedo porque nunca has experimentado querer a alguien y Mm. aún así no ser la única persona con la que te quieres acostar? Mm. ¿Y tú crees que en ti implicaría dejar de querer a alguien? Claro. Luego,
En este lugar, los deseos los vamos a conceptualizar como la guía de las necesidades. Y tengo mi ejemplo favorito, que es un bocho. Yo toda la vida he querido un bocho amarillo. Toda mi vida, desde que soy niña, lo sueño. Como persona que tiene una discapacidad no visible, mi necesidad es moverme por la ciudad sin tener que subirme a camiones, sin tener que esperar que algún Uber esté disponible, sin todas estas cosas. ¿Cómo se manifiesta esa necesidad? A partir del deseo, un bocho amarillo. Claro. Y el bocho amarillo es puro capricho. Podría ser un Atos naranja, podría ser un Suro gris. A mí me encantan los bochos amarillos. Pero sin el bocho amarillo yo no puedo rastrear que lo que necesito es movilidad. Claro. Entonces, lo que podemos hacer es que el deseo cambie. A lo mejor, supongámoslo, ¿no? Si fuera nuestro acuerdo, yo le diría, ok, ¿cómo te sientes si te cuento cuando tenga la intención o cuando tenga el deseo de mirar a alguien más? Ok. ¿Qué lo haría más fácil para ti? No va a cambiar. Que yo mire a alguien más o que yo desee a alguien más no va a cambiar. ¿Qué lo haría más fácil para ti? Sí, claro, pues a lo mejor te diría, pues que me lo digas cuando estemos solos, en un ambiente tranquilo, que me hagas sentir que eso no significa que me dejaste de querer, ¿no? Como estas cosas. Entonces, nuestro acuerdo podría ser, bueno, salga yo o no con alguien a quien deseo o no, antes de salir, te voy a abrazar mucho, te voy a decir cuánto te quiero y cuánto me importas, y te voy a reafirmar al irme y al regresar que lo que sea que viva yo en mi cuerpo no cambia lo que siento por ti. Claro. Y eso es un acuerdo. Tu necesidad y tu deseo y tu miedo y mi necesidad y mi deseo y mi miedo. Porque si tu deseo está sujeto a mi miedo, yo estoy colonizando tu cuerpo. Sí. Y si mi deseo está por encima de tu miedo, yo estoy minimizando tu dolor. Claro. Tienen que estar a la misma altura. Y para llegar a esas ecuaciones, pues se necesita plantear las cosas con claridad, ¿no? Y poder ser honesto, simplemente poder... Y con toda la claridad posible. Ajá. O sea, porque no siempre puedes... Pienso en mí, ¿no? Que a mí también el sexo me causa un conflicto en muchos sentidos. Y entonces, para mí incluso enunciarlo en voz alta tomó 7 años. O sea, poder decir en terapia, ni siquiera con mis parejas en terapia, poder decir, creo que tengo un pedo con el sexo, fue un avance titánico. Con esa poca capacidad de decirlo, yo lo que decía es, no quiero que te vayas, no quiero que... Y se pueden hacer desde allí, poquito a poquito, porque la idea de un acuerdo es contribuir a que mi deseo sea realizable sin que eso implique un daño para ti. Ya. Y es necesario en esta idea, pues justamente de construir lo que hemos aprendido, es necesario nombrar, por ejemplo, ahora que dices, tengo un vínculo o tengo una constelación. Es decir, ¿dónde te posicionas tú, por ejemplo, entre este extremo de no, solo existen parejas monógamas y lo demás son amigos y hay que estructurar los vínculos de una manera muy ortodoxa, a esta idea de fluye X, no tienes que nombrar nada, simplemente vincúlate con las personas, pero sin necesidad de otorgarle parámetros muy establecidos y eso, pero más ya hasta esta cosa que luego se le critica mucho como esta caricatura de fluye, no pensemos en esto y en realidad pues más bien escondiendo irresponsabilidades es que ya no sé, ya siento que todo lo tengo que cuestionar, pero No, va bien, va están bien. bien estas irresponsabilidades o no son responsabilidades, o sea, en dónde te posicionas aquí o si crees que a la verga todo y que cada quien diga lo que quiere y si eso coincide con lo que otro quiere, va y sin necesidad de tener este nombramiento como eres mi novia o eres mi novio o eres mi pareja o mi vínculo o tal. Yo creo que depende de las personas, incluso desde mí depende de con quién. Por ejemplo, si habláramos de tú y yo preguntaría qué tan conservador eres. Porque si yo soy la que tiene más información, yo no puedo arrastrarte a donde estoy yo. Entonces, se respetan los límites del más conservador. Si tú dices, no, yo sí quiero etiquetas, te diría, bueno, ok, etiqueta amigue, pero ¿qué tiene esta etiqueta? No, pues todas estas 90,000 cosas. Bueno, de estas 90,000 puedo 45,000. Ok. ¿Qué tipo de amigas somos? ¿Hacia dónde va? ¿Para ti va cómodo? Listo. Porque si a mí no me importa la etiqueta, no me importa que me la pongas o no. Ah, va. Y Sí, claro. entonces yo pienso más bien las relaciones como un viaje. Yo no sé a dónde vamos a llegar, pero sí necesito ver más o menos el mapa. Y si para ti es importante el contacto físico y que yo te diga que te quiero antes de que me vaya y cuando regrese, y todo eso podemos incluirlo,
Y podemos ponerle asteriscos de lo revisamos en 3 meses. Claro. Hagamos de esto lúdico. ¿Qué si nos gusta, qué no nos gusta? ¿Qué necesitas tú explorar ahora y cómo puedo ajustarme a eso? Me gusta mucho esta idea que dices del viaje y no sé, lo vinculo con esta cosa de lo importante, más allá de qué me das o qué te doy o todas las cosas que luego pensamos en una pareja, es quién me está acompañando en este Ujú. viaje, en este momento. Y por eso luego es para mí raro cuando la gente eh, digamos, le da valor a un vínculo o a una relación con base justo en llegar a un título, es decir, es que ya me dijo que soy su novia y entonces Ujú. esto ya es una relación y ya vale, y si no, es una casi relación, ¿no? Como los casi Ay, algos, sí. ¿qué piensas acerca de eso? A pesar de no llegar a ser una relación, pues fue un momento de la vida en la que caminaste junto a alguien y eso ya tendría que valer por sí mismo, ¿no? No por lo que nos otorgó a nivel social, pues por decirlo de alguna manera. Es que justo los casi algo también son una relación. Claro. Creo que el tema es, no son la relación que queríamos, Mm, pero eso no hace que sean casi algo. Son una relación en sí misma que no cumplía las expectativas que yo tenía. Pero las relaciones no tienen la obligación y la gente no tiene la obligación de corresponder a mis expectativas. claro. Y muchas veces, lo más chistoso es que si tan solo dejáramos respirar a la relación, terminaría siendo muchas veces lo que deseamos. Mm, Y el problema es que estamos tanto tiempo atrás de esta categoría y de lo que frente a lo social esa categoría implica. Por ejemplo, estas relaciones de pareja, de novios de años, que de pronto las morras están duro y dale con que el anillo y el anillo y el anillo, y en algún momento la relación se rompe. mm, Es si dejáramos que tomara su tiempo para que el otro también dijera que sí, la cosa se daría. claro. Pero como no es en los tiempos sociales y como no es bajo este régimen social, preferimos romperlo porque no es, ¿no? No está pasando. Pero es que es justo lo que dices, que la gente creo que busca una relación, o en muchos de los casos, no quiero decir la gente así en general, pero en muchos de los casos busca una relación, Ujú. o sea, desean y buscan y necesitan una relación y no tanto a una persona con la que tienen esa relación. Y es que así nos enseñaron el amor. O sea, nos dijeron que el amor era el jarrón y que la persona era la flor y que no importaba la flor, el jarrón era el mismo. Ujú, Y entonces, claro que desde allí lo que buscamos en la relación es como cuando no nos sentimos especiales, que decimos, es que como no haces esto, no me siento especial. Mi contrapunto siempre es, o sea que no es especial porque soy yo. claro. Necesitas esta serie de pasos, porque para mí es muy especial dártelo a ti, güey. Sí, ¿No? O sea, me implica un algo adentro de mí desde la voluntad y del deseo, querer ofrecértelo. Porque aunque se lo ofrecería a cualquiera en este momento, te lo estoy dando a ti porque lo que me nace es dártelo a ti, ujú, sabiendo que se lo podría dar a cualquiera. ya. Y entonces, creo que si nos deshacemos un poco de este contrato social, podría fluir distinto la emocionalidad respecto a quien amamos. Y creo que también es bien importante hacer la distinción entre la gente a la que amamos y la gente que nos afecta, porque la gente que nos afecta también es importante. ¿Qué sería que nos afecta? Por ejemplo, estamos acostumbrados a hablar de amor desde las relaciones y la pareja y los amigos, pero yo creo que el amor se trata de la gente que te afecta, la gente a la que no amas y sin embargo voy a cambiar tu día a día. Y Ujú, pienso en la señora del mercado que vende nopales, mm, la persona de la tienda, la señora que se pone afuera de tu casa a vender ropa usada, la recepcionista o la cajera del Walmart. O sea, como ujú, todas estas gentes que existen, que como son en un grueso de la población, no los topas. ujú. Y nos damos permiso ya no solo de maltratarlas, sino de ni siquiera tratarlas. Es que es horrible. Y parte de la misma tesis, ¿no? De la jerarquía de, como no soy nada de, pues no merece el